Sean muy bienvenidos a la clase que vamos a realizar el día de hoy, la cual contempla la resolución de la guía número 2 de movimiento. Para poder desarrollar esta guía será necesario que podamos ver la imagen que tenemos adjunta, en la cual se nos dice que una persona va desde el punto A hasta el punto B por el camino señalado tardando 5 minutos en hacerlo. Lo que es importante es que nos podamos fijar en la imagen la trayectoria que traza esta persona que está descrita allí con la línea roja. Y con esto vamos a obtener nuestros datos. Lo que vamos a hacer, para poder describir nuestros datos, vamos a describir pequeños desplazamientos que tiene la persona. Entonces, el desplazamiento 1, que vemos allí en la imagen, dice que es de 60 metros. El desplazamiento 2 es de 30 metros y el desplazamiento 3 es de 60 metros. Además, se nos dice que el tiempo que tarda en realizar esta trayectoria es de 5 minutos, por lo cual nosotros realizando la conversión a segundos sabemos que el tiempo es de 300 segundos. ¿Cómo realizamos esta conversión? Si nosotros revisamos el video de la clase anterior, podremos ver con detalle cómo realizar estas transformaciones. Ahora nos vamos al enunciado 1, el cual nos dice cuál es la distancia que recorrió la persona desde A hasta B y cuál fue su desplazamiento. Entonces, lo primero que nos pregunta es ¿cuál es la distancia? Si nosotros queremos conocer la distancia, según lo que habíamos dicho, tenemos que sumar cada una de las pequeñas trayectorias que están descritas. En este caso, como pusimos, tenemos 3 desplazamientos. Entonces vamos a tener que sumar cada uno de los desplazamientos que tenemos presentes. Al realizar esto, primero presentamos nuestra fórmula, a continuación reemplazamos los datos y finalmente sumamos. 60 más 30 más 60 son 150. Y ahora solamente nos faltaría responder de manera escrita nuestra pregunta. Por lo tanto, la distancia recorrida por la persona es de 150 metros. Ahora, para nosotros poder responder cuál es su desplazamiento, nosotros nos encontramos ante un pequeño problema. Nosotros sabemos que el desplazamiento por definición corresponde a la variación de distancia entre la posición final y la posición inicial. Y el problema que nos surge aquí es que como no tenemos un plano cartesiano, nosotros no conocemos exactamente en qué posición se encuentra. Lo que sí podríamos decir es que conocemos cuánto varió en la trayectoria que describió, pero para describirlo matemáticamente nos encontramos ante la dificultad de que no sabemos cómo poder operar de una manera diagonal. Para hacerlo esto tendríamos que hacerlo con ayuda de geometría, lo cual se nos escaparía un poquito a lo que estamos tratando de abordar por ahora. En todo caso, si tú lo quieres revisar, después de manera personal lo podemos tratar en privado. Pero por ahora vamos a decir que el desplazamiento no lo conocemos. Por lo tanto, como el contenido se escapa de lo que abordamos, desconocemos su desplazamiento. Entonces, allí tendríamos resuelta la pregunta número 1. Ahora, para resolver la pregunta número 2, vamos a leer qué nos dice.
¿qué resulta al dividir la distancia recorrida con el tiempo y al dividir el desplazamiento con el tiempo? Si nosotros nos centramos netamente en lo que aquí dice, el primero dice, ¿qué resulta al dividir la distancia recorrida con el tiempo? Si nosotros vemos allí distancia dividido tiempo, esto corresponde a rapidez. Y por otro lado nos dice, al dividir el desplazamiento con el tiempo, el desplazamiento dividido en el tiempo, esto corresponde a velocidad. Entonces, aquí tendríamos respondida la pregunta de manera sencilla. Pero veamos, ¿cuál era la rapidez que tuvo esta persona en la trayectoria que realizó? Entonces, sabíamos que la distancia era de 150 metros, el tiempo dijimos que era de 300 segundos, entonces al dividir estas dos cosas nos queda como resultado 0,5 metros por segundo. Por lo tanto, la rapidez de la persona fue de 0,5 metros por segundo. Y la velocidad no la podemos conocer ya que no conocemos el desplazamiento. Ahora vamos a la pregunta número 3, la cual nos dice, ¿qué representa los valores obtenidos en el punto 2? Y lógicamente esto ya lo respondimos con lo que habíamos mencionado anteriormente, que es la rapidez y la velocidad. Pero nuevamente lo vamos a enunciar. Como está preguntado aparte, decimos que representa a la rapidez y velocidad respectivamente. Y ya nos quedaría solamente por resolver el enunciado número 4. Y nos dice lo siguiente. Si la persona que estamos estudiando decide volver a su punto de origen, ¿cuál es la distancia que recorrió en total la persona? ¿Y cuál fue su desplazamiento? Como la persona va a trazar exactamente el mismo camino, nosotros vamos a decir que los datos que tenemos presentes son los siguientes. Vamos a decir que tenemos un camino de ida que fue de 150 metros y tenemos un camino de vuelta que también fue de 150 metros. Entonces, la primera pregunta es, en el A nos dice, ¿cuál es la distancia que recorrió la persona? La distancia va a ser el camino de ida más el camino de vuelta. Entonces, 150 metros más 150 metros. Como resultado, tendríamos 300 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida sería de 300 metros. Y también nos estaría preguntando cuál fue su desplazamiento. Y nosotros podemos responder de manera inmediata que el desplazamiento fue de 0 metros. ¿Y por qué? Porque su posición final y su posición inicial son exactamente la misma. Entonces, por lo tanto, su desplazamiento fue de 0 metros, ya que su punto de origen y final fueron el mismo. Ahora nuevamente nos pregunta, vamos a juntar la pregunta B y C, al igual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Nos pregunta, ¿qué resulta al dividir la distancia recorrida en el tiempo y al dividir el desplazamiento con el tiempo? Y además, ¿qué representan los valores? Como ya sabemos, representa velocidad y rapidez según lo que estemos estudiando. Pero vamos a ver en este caso, primeramente la rapidez.
Y la rapidez corresponde a la distancia total dividida en el tiempo. La distancia total que tenemos es de 300 metros. Y el tiempo en este caso ahora van a ser 10 minutos, lo que representa a 600 segundos. ¿Por qué 600 segundos ahora? Y 10 minutos. Porque tardó 5 minutos de ida y va a tardar exactamente lo mismo de regreso. Entonces, al dividir 300 metros en 600 segundos, tenemos 0,5 metros por segundo. Por lo tanto, su rapidez fue de 0,5 metros por segundo. Y veamos la velocidad. La velocidad nosotros tenemos que es el desplazamiento dividido en el tiempo. El desplazamiento fue de 0 metros y el tiempo 600 segundos. Al dividir estos dos, tenemos que el resultado es de 0 metros por segundo. Entonces su velocidad nos daría como resultado 0 metros por segundo. Si nosotros vemos esto, nos parece algo raro que la velocidad sea 0, pero esto es netamente porque su desplazamiento también así lo fue. Y con esto daríamos por terminada nuestra clase. Ahora sí, sin duda estos ejercicios fueron un poquito más complicados que los ejercicios anteriores. Esto debido a que, como teníamos que determinar el desplazamiento y no se daba en una línea recta, esto nos podía complicar un poco la situación, pero bastaba con que dijéramos que no la podíamos conocer, debido a que no contemplamos con las herramientas suficientes. En todo caso, ustedes sí deberían ser capaces de poder resolver este ejercicio, ya que contamos con geometría, y esta geometría no es nada más complicada que un par de formulitas allí de por medio, utilizando relación de triángulos, tal como se hace con Pitágoras. Así es que los invito a poder tratar de encontrar el resultado, pero lo voy a dejar como un desafío. Lógicamente, aquellos que lo puedan lograr van a tener algún detallito, algún reconocimiento en especial. Eso sería todo. Nos estamos viendo en la próxima clase. Que se encuentren muy bien. Hasta luego.